Todos a ignoraram, todos a humilharam, até que alguém revelou, ali mesmo na boda, que aquela mulher silenciosa era a esposa do CEO multimilionário que mandava em tudo. E nesse instante, las risas se congelaram, las copas dejaron de sonar, y el poder cambió de manos. Porque nadie imaginaba que la mujer a la que intentaron expulsar había ido solo para ver quién merecía quedarse. Antes de seguirnos, deja en los comentarios tu país y tu ciudad, suscríbete al canal. Y ahora sí, disfruta esta maravillosa historia. Lo primero que escuché no fue la música, ni las risas, ni el tintinear de las copas. Fue una voz chillona cortando el aire como una navaja. ¡Seguridad! ¡Sáquenla de aquí! ¡Ahora! Y cuando volteé, ya me estaban apuntando con el dedo como si yo fuera una mancha en un mantel blanco. Yo estaba de pie al borde del jardín, con el vestido sencillo que elegí a propósito. Nada de brillos, nada de marca. Y con las manos quietas, pegadas al cuerpo, para que nadie pudiera decir que venía a hacer escándalo. Enfrente de mí, con una sonrisa de esas que no son sonrisa, sino veneno envuelto en labial, estaba Vanessa Price, la madre del novio, rodeada de amigas que olían a perfume caro y juicio fácil. Aquí no entra la gente que viene a colgarse. Esto es una boda de familia, dijo, fuerte, para que todos escucharan. Y lo peor no fue el insulto. Lo peor fue cómo de inmediato las miradas me atravesaron. Unas curiosas, otras burlonas, otras con esa lástima humillante, como si yo hubiera llegado a pedir sobras. Yo respiré despacio, no por paciencia, por estrategia, porque había prometido algo antes de salir de casa. No iba a perder la dignidad, aunque intentaran arrancármela con las uñas. Desde afuera, la ceremonia parecía una película. Luces cálidas colgadas en los árboles, mesas largas con manteles perfectos, flores blancas y un cuarteto tocando suave. Era una propiedad inmensa en el norte de California, de esas que solo se ven en revistas, con un portón de hierro y caminos de grava tan limpios que ni las hojas se atrevían a caer. Ahí estaban todos, ejecutivos, amigos importantes, socios, gente que pronuncia tu apellido como si fuera una tarjeta de acceso. Ethan, el novio, no había salido todavía. Estaba dentro terminando de arreglarse, ajeno al incendio que su propia madre estaba encendiendo. Los guardias se acercaron a mí con esa postura de «solo cumplo órdenes», pero se frenaron cuando me vieron a los ojos. No sé si fue mi calma o el hecho de que yo no suplicaba. Nadie espera eso. La gente espera que una mujer fuera de lugar se defienda llorando, gritando o justificándose. Y yo no hice ninguna de esas cosas. Solo dije, bajito, como se habla cuando no necesitas ganar por volumen. Debe haber un malentendido. No vine a causar problemas. Vanessa soltó una risa corta, como si yo acabara de contar un chiste. Los problemas empezaron cuando pusiste un pie aquí. Escupió. Y con un gesto de muñeca, elegante y cruel, les ordenó: «Llévenla hasta la salida». Yo asentí, como si aceptara, y empecé a caminar sin discutir, porque yo sabía algo que ellos no sabían todavía. Mientras avanzaba, el jardín se volvió un pasillo de susurros. Y ahí fue cuando ocurrió lo raro. El personal del servicio no me miró con desprecio, me miró con algo más peligroso: reconocimiento. Las camareras se quedaron tiesas. Un mesero dejó de acomodar platos. Una mujer de limpieza bajó la vista como si le diera pena lo que estaban haciendo conmigo. Yo seguí caminando por la grava sin tropezar, esquivando los tramos donde el suelo cedía, como quien conoce ese camino de memoria.
Sentí la tensión crecer atrás de mí, como si el aire se hiciera más pesado a cada paso. A un lado había una fuente antigua, y sin pensarlo me detuve un segundo, apenas para tocar el borde de piedra, fría y familiar. Fue un gesto mínimo, y aún así provocó un murmullo. Entonces alguien dijo mi nombre en voz baja, casi como si temiera despertarme. «Señora, Grace». Era Hank, el jardinero viejo, manos agrietadas, gorra gastada, los ojos húmedos. Me miraba como si hubiera visto a alguien que se fue hace años y regresó cuando ya nadie la esperaba. «No puede ser», murmuró él, y de inmediato Vanessa se volteó furiosa. «¿Qué estás haciendo? ¿La conoces? Regresa a tu trabajo». Hank tragó saliva, pero no retrocedió del todo. «Claro que la conozco, señora. Ella venía aquí antes, cuando esta propiedad todavía». No terminó la frase. No se atrevió, porque decir la verdad en voz alta, en ese lugar, era como dejar caer un vaso de cristal en silencio. Y ese silencio cayó, pesado, absoluto. Vanessa parpadeó, incómoda por primera vez, y su esposo, un hombre de traje impecable y sonrisa falsa, Mark Price, intentó recomponer el ambiente con una risita nerviosa. «No exageren, es solo una mujer confundida». Pero la gente que trabaja en una casa sabe. Los que limpian, los que riegan, los que cargan cajas, saben más que los que presumen. Y en esos segundos yo sentí algo que no había sentido en años. La balanza empezaba a inclinarse. Yo salí por el portón como me habían ordenado, y por fuera el aire olía distinto. Menos perfume, más verdad. Fui directo a mi coche, abrí la cajuela y saqué un maletín de cuero oscuro. No era para asustar a nadie, era para recordarme a mí misma que yo no había venido a improvisar. Mientras lo tomaba, escuché detrás de mí pasos y voces alteradas. Vanessa había salido hasta la entrada, roja de rabia. «¿Qué crees que haces? ¿Ahora sí vas a robar algo?» Me dio risa por dentro, pero no se la di por fuera. Me acerqué despacio y volví a entrar, con el maletín en la mano, como si esa fuera mi casa. Porque, de una forma que ellos todavía no alcanzaban a entender, lo era. Me senté sola en una mesa vacía al borde del jardín. Puse el maletín sobre el mantel blanco y lo abrí con cuidado. Los papeles estaban ordenados, limpios, listos. Vanessa se acercó casi temblando de coraje, intentando no hacer el ridículo frente a sus invitados. «Te voy a mandar a arrestar», soltó, como si esa frase fuera un hechizo. Yo levanté la vista y la miré sin odio, sin miedo. «No creo que quieras hacer eso», le respondí, suave. Y justo cuando ella iba a explotar, una voz masculina se escuchó desde la entrada, firme, con autoridad real, no prestada. «¿Qué está pasando aquí?» Alguien importante acababa de llegar, y por la manera en que el personal se enderezó y la música se apagó, supe que lo que venía no era un simple regaño. Era el principio de la caída. ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué, al verme, se le borró el color de la cara? La injusticia no empezó cuando levantaron la voz. Empezó cuando todos decidieron creerle a la mujer equivocada. Yo todavía escucho ese «sáquenla» rebotando entre las copas de cristal y las risas falsas. Era la boda de Ethan Hale, en una mansión a las afueras de Napa Valley, California, con jardines tan perfectos que parecían de catálogo. Y sin embargo, lo más perfecto ahí era la manera en que podían mirar a alguien como si fuera basura sin mancharse los guantes. Verónica Hale, la madre del novio, caminaba entre los invitados como si fuera dueña del aire. Sonrisa entrenada, perfume caro
y una mirada que hacía sentir pequeño a cualquiera. «Esta mujer no está invitada. Seguridad», soltó, señalándome con el dedo como quien señala una mancha en un vestido. Yo estaba de pie, tranquila por fuera, con un nudo por dentro, porque en ese momento entendí algo cruel. En un lugar así, si pareces fuera de lugar, automáticamente eres culpable. El problema fue que la injusticia se volvió oficial en segundos. Los guardias se acercaron, pero no me tocaron todavía, porque ni ellos entendían por qué yo no temblaba. Verónica, en cambio, sí entendía algo. Si lograba convertirme en intrusa, me borraba sin preguntas. Y lo peor es que muchos invitados la ayudaron. Seguro vino por dinero. Mírala, se cree mucho. ¡Qué descaro aparecerse aquí!, decían en voz baja, lo suficiente para que yo lo oyera. Hubo una mujer con vestido verde que hasta se rió y murmuró: ¿te imaginas? Atrapó un evento de ricos como si fuera buffet. Me dieron ganas de contestar, pero me mordí la lengua, no por miedo, sino porque sabía que hablar de más era darles el espectáculo que querían. Aún así, el corazón se me apretó cuando vi que una chica del equipo de catering, una mesera joven con ojos nerviosos, me miró como pidiendo disculpas con la cara. Esa mirada me dolió más que los insultos, porque era el reflejo de algo real. La gente buena, a veces, se queda callada por miedo. Y entonces llegó la parte más sucia de la injusticia, cuando intentaron inventar una historia sobre mí. Verónica se giró hacia los invitados y lo dijo en voz alta, como si estuviera dando un anuncio de la boda. No se preocupen. Esta mujer ya había intentado meterse antes. Hay gente que vive de colarse. Hoy no. Y ahí supe que no solo querían sacarme. Querían que yo saliera humillada. Que mi salida fuera una lección para cualquiera que se atreviera a subir un escalón social sin permiso. Uno de los guardias pidió mi identificación. Se la di. Otro quiso revisar mi bolso. Se sintió como cuando te paran en la calle solo por cómo te ves, no por lo que hiciste. En ese segundo, lo confieso, me ardieron los ojos, no por vergüenza, sino por rabia. Porque pensé en todas esas veces que alguien se traga el orgullo para conservar el trabajo, para no hacer ruido, para no causar problemas. Y ahí estaba yo, en una boda lujosa, tratada como sospechosa, mientras los verdaderos abusos se servían en bandeja con champaña. El golpe final vino cuando un hombre con traje gris, un encargado del evento, de esos que hablan con audífono y tono de mando, me dijo sin mirarme a los ojos: «Señora, por favor, acompáñenos fuera. No queremos escenas». No queremos escenas, como si yo fuera el problema, como si la escena la estuviera armando yo y no la mujer que gritaba. Me iban llevando hacia la salida, y en ese trayecto vi a Ethan, el novio, a lo lejos, rodeado de amigos, riéndose sin saber nada. Y eso me partió en dos, porque entendí que la injusticia también se alimenta de la ignorancia cómoda. Nadie se acercó a preguntar: ¿estás bien? Nadie dijo: espera, ¿qué está pasando? Solo se abrieron como mar para dejarme pasar, pero no por respeto, por miedo a quedar manchados. Cuando ya casi tocaba el portón, escuché a Verónica susurrarle a alguien: «que no vuelva a entrar, y si insiste, llamen a la policía». Y yo pensé: ¿así de fácil es destruir la dignidad de alguien en público? Respiré hondo, apreté los dedos y me dije por dentro: «Ok, Claire, si hoy te empujan al suelo, no va a ser para quedarte ahí». Porque lo que ellos no sabían es que esa injusticia apenas estaba abriendo la puerta
a algo mucho más grande. Y si en ese momento yo parecía una mujer común frente a una familia poderosa, ¿qué iba a pasar cuando descubrieran por qué yo había llegado a esa boda? ¿Y por qué me dolió tanto ver a Ethan a lo lejos sin entender nada? ¿Y si el verdadero error no fuera que yo estuviera ahí, sino que ellos creyeran tener el control? En ese momento entendí algo que nadie me había enseñado en la universidad, ni en los años de trabajo junto a un CEO multimillonario. La gente no subestima por ignorancia, subestima por comodidad. Porque creer que alguien no vale nada es mucho más fácil que aceptar que quizá te equivocaste. Mientras avanzaba lentamente hacia el portón, escoltada por miradas cargadas de juicio, sentí cómo mi presencia era reducida a una molestia visual, a un error que debía corregirse rápido para que la fiesta continuara sin manchas. Verónica Hale caminaba erguida, satisfecha, convencida de haber puesto a alguien en su lugar. Y ese lugar, para ella, era afuera, lejos, invisible. Yo bajé la mirada solo lo suficiente para que pensaran que habían ganado. Pero por dentro mi mente estaba despierta, observando cada gesto, cada susurro, cada silencio incómodo que dejaba claro algo muy simple. Nadie ahí se preguntó quién era yo en realidad. Los invitados no necesitaban pruebas para juzgarme. Les bastó mi apariencia tranquila, mi ropa discreta, mi falta de adornos ostentosos. Para ellos, el poder siempre hace ruido, siempre brilla, siempre entra acompañado. Y yo había llegado sola. Así que decidieron, sin decirlo en voz alta, que no representaba nada. Escuché comentarios ahogados, que si era una oportunista, que si buscaba atención, que si seguramente había confundido la mansión con un evento abierto. Una mujer con vestido azul murmuró que era patético presentarse así en una boda de ese nivel. Nadie la contradijo, porque en lugares así, el silencio también es una forma de crueldad. Me di cuenta de que no me estaban expulsando solo del jardín. Me estaban expulsando del respeto. Y esa es una injusticia silenciosa, cotidiana, que muchos han vivido alguna vez sin poder nombrarla. Mientras caminaba, vi al personal de servicio, evitando mirarme directamente. No por desprecio, sino por miedo. Ellos sabían lo que significaba cruzar a alguien como Verónica Hale. Sabían que una palabra fuera de lugar podía costarles el trabajo. Aún así, sentí algo distinto en sus miradas, una mezcla de culpa y reconocimiento, como si algo en mi calma no encajara con la historia que estaban tratando de imponerme. Uno de los guardias habló por radio diciendo: «La mujer ya va saliendo». Y esa frase me golpeó más fuerte de lo que imaginé. No dijo mi nombre, no dijo «la invitada». Dijo «la mujer», anónima, intercambiable, prescindible. Ahí entendí que la subestimación empieza cuando te quitan el nombre, cuando te convierten en categoría y no en persona. Ya afuera, junto a mi coche, respiré profundo. No para calmarme, sino para recordar quién era. Recordé reuniones donde asumieron que yo tomaba notas y no decisiones. Recordé cenas donde me preguntaron a qué me dedicaba de verdad, como si mi respuesta siempre tuviera que ser más pequeña de lo que era. Ser la esposa de un CEO poderoso nunca me protegió de eso. Al contrario, me volvió más invisible cuando decidí a no exhibirlo. Y yo había aprendido, con los años, que la invisibilidad es peligrosa, pero también estratégica, porque cuando nadie te ve como amenaza, nadie se cuida de lo que puedas hacer. Regresé con el maletín no para intimidar,
sino porque era el siguiente paso lógico. Y aún así, cuando volví a sentarme en esa mesa vacía, escuché risitas ahogadas. «Todavía no entiende», dijo alguien. «Pobre, cree que tiene derecho», comentó otra voz joven. Me observaban como se observa a alguien que insiste en quedarse cuando ya perdió. Verónica me miró con una sonrisa de triunfo mal disimulado. Para ella, yo era una mujer terca, incapaz de aceptar la humillación. Para los demás, un pequeño espectáculo incómodo antes de que volviera la música. Nadie imaginaba que yo no estaba resistiendo por orgullo, sino porque todavía no había llegado el momento exacto. Abrí el maletín con cuidado, sin prisa. Sentí las miradas clavarse en mis manos, esperando algún truco barato, algún gesto desesperado. No hubo nada de eso, solo papeles ordenados, decisiones tomadas con anticipación, años de paciencia convertidos en silencio sólido. En ese instante, comprendí algo con absoluta claridad. Me habían subestimado todos, no solo Verónica, no solo los invitados. Incluso el novio, Ethan, que aún no sabía nada, estaba a punto de descubrir que había trabajado durante años para una familia que no trataba a las personas como creía. Yo no necesitaba alzar la voz. No necesitaba justificarme. La subestimación ya había hecho su trabajo. Había bajado todas las defensas. Y cuando eso ocurre, cuando nadie espera nada de ti, es cuando la verdad entra sin resistencia. Solo faltaba una cosa, alguien con autoridad suficiente para romper la narrativa que habían construido. Y esa voz ya estaba cruzando el jardín. La voz que cruzó el jardín no fue fuerte, pero fue suficiente para detenerlo todo. No gritó, no exigió atención, no pidió permiso. Fue una pregunta simple, formulada con autoridad real, no prestada. ¿Qué está ocurriendo aquí? En cuanto la escuché, supe que el ritmo de la escena había cambiado. No porque alguien estuviera a punto de defenderme, sino porque por primera vez alguien preguntaba antes de juzgar. Los invitados se giraron al mismo tiempo, como si una corriente invisible los hubiera jalado. Era un hombre de traje oscuro, postura recta, mirada atenta, mostrando su invitación al personal de seguridad con naturalidad. No había arrogancia en él, solo certeza. Verónica Hale se recompuso de inmediato, como quien ve una oportunidad para recuperar el control. «Inspector, llegó justo a tiempo», dijo, exagerando alivio. «Esta mujer se niega a retirarse. Está causando un problema». El hombre no respondió de inmediato. Me miró, y en ese instante exacto vi cómo su expresión cambiaba. No fue sorpresa teatral, fue algo más profundo, reconocimiento, como cuando uno se encuentra con una verdad que no esperaba ver en ese lugar. El silencio se volvió incómodo. El inspector dio un paso al frente, bajó un poco la voz y dijo mi apellido con respeto. No lo gritó, no lo anunció, lo pronunció como se pronuncian las cosas importantes que no necesitan espectáculo. Verónica parpadeó varias veces, confundida. ¿La conoce?, preguntó con una risa nerviosa que ya no convencía a nadie. El inspector enderezó la espalda. «Claro que la conozco», respondió, «y le sugiero que modere el tono». Esa frase fue como un vaso rompiéndose en cámara lenta. Nadie entendía todavía, pero todos sintieron que algo acababa de resquebrajarse. Verónica intentó interrumpir, pero él continuó, ahora mirando a los guardias. «Están hablando con alguien que tiene pleno derecho a estar aquí». Yo cerré el maletín con calma. No por dramatismo, sino porque ya no hacía falta mostrar nada más. Todavía. Los murmullos comenzaron a crecer. Algunas personas sacaron discretamente el celular.
Otras bajaron la mirada. Porque en ese punto ya no se trataba de mí. Se trataba de haber sido testigos de una injusticia pública. Fue entonces cuando ocurrió la verdadera revelación, y no tuvo nada que ver con documentos ni apellidos. El inspector explicó, con voz clara y sin rodeos, que esa propiedad pertenecía legalmente al grupo empresarial liderado por mi esposo, un CEO multimillonario cuya firma estaba registrada en cada pago de impuestos, en cada permiso, en cada documento oficial del condado. Y que yo no había llegado como invitada, había llegado como dueña. El impacto fue inmediato. No hubo gritos, no hubo aplausos. Hubo algo peor para quienes me habían humillado. Vergüenza silenciosa. Verónica retrocedió un paso sin darse cuenta. Su esposo dejó caer la copa que sostenía. El personal del servicio se quedó inmóvil, como si de pronto todo tuviera sentido. Yo me mantuve firme, pero no triunfante, porque la verdadera virada no estaba en lo que el inspector dijo, sino en lo que yo hice después. No levanté la voz, no exigí disculpas, no señalé a nadie, simplemente dije, con la misma calma con la que había sido expulsada minutos antes: vine a ver cómo trataban a la gente en nuestra casa. Esa frase cayó más pesada que cualquier amenaza. Ahí fue cuando todos entendieron que el talento oculto no era legal, ni financiero, ni social. Era emocional. Era la capacidad de observar sin reaccionar, de esperar sin explotar, de permitir que otros mostraran quiénes eran cuando creían tener poder. Verónica intentó recomponerse. Habló de errores, de malentendidos, de confusión administrativa. Nadie la escuchaba ya. El inspector confirmó los registros. Un abogado presente reconoció los documentos. El novio, Ethan, apareció finalmente en el jardín, pálido, sin entender cómo su boda se había transformado en un juicio moral. Cuando le dijeron que yo era la esposa del CEO, para quien trabajaba desde hacía años, su rostro se desarmó. Y yo lo miré con algo que nadie esperaba. Comprensión, porque él también había sido parte de una mentira que no eligió. En ese instante, supe que la verdadera virada no era revelar quién era yo, sino mostrar quiénes eran ellos cuando pensaban que nadie importante los observaba. Y eso apenas era el comienzo, porque cuando el poder cambia de manos sin que nadie lo vea venir, la reacción del antagonista nunca es digna, y lo que está a punto de ocurrir va a demostrarlo. El primer signo del choque no fue un grito ni una negación inmediata. Fue algo mucho más revelador: el silencio absoluto. Verónica Hale se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, como si el aire hubiera desaparecido de pronto. Sus ojos se movían de un rostro a otro buscando complicidad, buscando a alguien que confirmara que todo aquello era una exageración, una broma pesada, un error corregible. No lo encontró. Los mismos invitados que minutos antes asentían a cada palabra suya ahora evitaban mirarla. Algunos bajaron la vista, otros fingieron revisar el celular. El poder social, ese que se sostiene solo mientras nadie lo cuestiona, se le estaba desmoronando sin ruido. Su esposo, Mark, intentó reaccionar primero con una risa nerviosa. «Esto debe ser una confusión», dijo. «Demasiado alto, demasiado rápido». Nadie respondió. El inspector se mantuvo firme, explicando con paciencia jurídica lo que ya no tenía discusión. Y yo observaba sin decir una palabra, porque sabía que el verdadero impacto no estaba en la revelación, sino en la pérdida de control.
Verónica dio un paso al frente, recuperando por segundos ese tono autoritario que había usado conmigo al principio. «No pueden hablarnos así, en medio de una boda», reclamó. «Esto se arregla en privado». Pero su voz ya no imponía. Sonaba hueca. El inspector la miró con neutralidad profesional. «Señora, lo que se hizo público fue la forma en que trató a alguien sin saber quién era. Eso ya no puede deshacerse». Esa frase fue el golpe final, porque Verónica no estaba acostumbrada a ser confrontada, mucho menos corregida frente a otros. El choque real ocurrió cuando entendió que no había marcha atrás, que su versión ya no era la dominante. Vi cómo apretó las manos, cómo su respiración se volvió irregular. Intentó desviar la atención, culpando al personal, al evento, incluso a mí. «Si usted hubiera avisado quién era», dijo señalándome. Yo levanté la vista lentamente. ¿Y habría tratado diferente a alguien solo por saber su apellido? Pregunté sin levantar la voz. Nadie se atrevió a responder. La pregunta quedó flotando, pesada, incómoda, imposible de ignorar. El ambiente se volvió denso. El cuarteto dejó de tocar. Los meseros se quedaron quietos con las charolas en la mano. El novio, Ethan, se acercó finalmente confundido, pálido, con la corbata floja. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó. Verónica lo miró como si él fuera un salvavidas. «Diles que esto es un error», le exigió. Ethan escuchó la explicación del inspector. Miró los documentos, me miró a mí, y su expresión cambió por completo. Porque entendió algo devastador. Había trabajado durante años para un CEO multimillonario cuya esposa acababa de ser humillada por su propia madre. Su silencio fue más contundente que cualquier reclamo. Verónica lo notó. «Tú también», susurró con incredulidad. Y ahí fue cuando el choque se transformó en algo más profundo. La caída moral. Porque perder estatus es duro, pero perder el respaldo de tu propio hijo en público, eso rompe algo por dentro. Mark intentó intervenir, hablando de inversiones, de mejoras hechas a la propiedad, de dinero gastado durante años. Yo lo dejé terminar. Luego respondí con calma. Invertir en algo que no es tuyo no te vuelve dueño, solo te vuelve irresponsable. El inspector confirmó que cualquier mejora realizada sin autorización no cambiaba la titularidad legal. Verónica empezó a temblar, ya no de rabia, sino de miedo. Sus ojos recorrían el jardín como si buscara una salida invisible. Los invitados comenzaron a alejarse poco a poco, formando una distancia clara entre ellos y la familia Hale. Nadie quería quedar asociado a esa escena. El choque no era solo emocional, era social. En cuestión de minutos, Verónica pasó de anfitriona intocable a figura incómoda, casi tóxica, y lo sabía. Se notaba en la forma en que evitaba mirarme, como si mi simple presencia fuera un recordatorio de su error. Finalmente, cuando intentó hablar otra vez, su voz salió quebrada. «¿Qué quiere ahora?», preguntó. No era una amenaza. Era una súplica mal disimulada. Yo la miré con serenidad. «Nada, todavía», respondí. Esa palabra la descolocó más que cualquier castigo inmediato. Porque el verdadero choque no es el golpe, sino la espera. Saber que las consecuencias no han terminado de caer. El inspector anunció que debía levantar un informe. El abogado presente asintió en silencio. Ethan se quedó de pie, sin saber si acercarse a mí o a su madre. Y en ese instante entendí que el antagonista ya no estaba luchando por poder, estaba luchando por no quedar expuesto por completo. Pero era tarde.
La máscara había caído frente a todos, y cuando alguien pierde el control, pierde también la narrativa. Lo que viene después no es defensa, es reconocimiento forzado. El reconocimiento no llegó como aplauso. Llegó como un cambio incómodo en el aire. Fue casi imperceptible al inicio, pero devastador para quienes sabían leerlo. Los invitados comenzaron a mirarme distinto, no con admiración inmediata, sino con esa mezcla extraña de respeto tardío y vergüenza silenciosa. Personas que antes evitaban cruzar mi mirada, ahora asentían con la cabeza, como si ese gesto pudiera borrar lo que había ocurrido minutos antes. Una mujer que se había reído cuando intentaron sacarme del jardín, se acercó despacio y murmuró: «Perdón, no sabíamos». No respondió a mi mirada. No podía sostenerla. Y ahí entendí algo esencial. El reconocimiento social casi nunca nace de la justicia. Nace del miedo a quedar del lado equivocado de la historia. Yo no hice nada para provocarlo. Simplemente permanecí en el mismo lugar mientras la verdad se acomodaba sola. El personal de servicio fue el primero en cambiar de postura, no porque ahora supieran quién era yo, sino porque por fin podían actuar sin temor. Un mesero dejó una bandeja a un lado y me ofreció una silla con respeto genuino. Una camarera se acercó y me preguntó si necesitaba agua. El jardinero viejo, Hank, se quedó de pie a unos metros con los ojos húmedos, como si hubiera recuperado algo que creía perdido. Yo le sonreí apenas. No hacía falta decir nada. El inspector observaba en silencio, consciente de que estaba presenciando algo más grande que un conflicto legal. Estaba viendo cómo se reordenaban jerarquías que durante años se habían sostenido solo por apariencia. Verónica Hale lo notó, y eso la hirió más que cualquier documento, porque de pronto ya no era ella el centro, ya no era la voz dominante, ya no era la referencia. El reconocimiento había cambiado de manos, sin que nadie lo anunciara. Los murmullos crecieron, no de escándalo, sino de reinterpretación. «Siempre me pareció arrogante», decía alguien ahora. «Nunca trató bien al personal», agregaba otro. Frases que antes nadie se atrevía a pronunciar comenzaron a circular con una facilidad sospechosa. Ethan, el novio, escuchaba todo en silencio. Su rostro mostraba algo nuevo, claridad dolorosa. Se acercó a mí con pasos inseguros. «Señora, yo no sabía nada», dijo. No había defensa en su voz, solo vergüenza. Yo lo miré con calma. «Lo sé», respondí, y fue suficiente. Porque el reconocimiento verdadero no consiste en humillar al otro, sino en saber distinguir quién eligió y quién solo heredó errores ajenos. Ese gesto no pasó desapercibido. Varias personas lo vieron, y ahí, sin discursos ni castigos, comenzó a instalarse una narrativa distinta. Yo no era solo la esposa de un CEO multimillonario. Era alguien que había soportado la humillación sin volverse cruel cuando tuvo el poder para hacerlo. Verónica, en cambio, se encogía poco a poco, no físicamente, sino socialmente. Cada vez que intentaba hablar, alguien la interrumpía con una excusa, una urgencia inventada, una mirada evasiva. Su esposo se mantenía a su lado, pero ya no con seguridad, sino con resignación. El reconocimiento social es despiadado cuando se retira. No necesita gritar, solo deja de sostenerte. Yo permanecía sentada, escuchando, observando, entendiendo que aquello no era el final, era la antesala. Porque cuando la sociedad reconoce algo, lo siguiente es exigir coherencia. Y la coherencia siempre pide consecuencias. El inspector anunció que levantarían un informe formal.
El abogado asintió. Los invitados comenzaron a retirarse discretamente. La boda seguía, técnicamente, pero algo irreparable había ocurrido. El poder simbólico había cambiado de lugar, y mientras el jardín se vaciaba, mientras las luces seguían encendidas para un evento que ya no era celebración, sino testimonio, comprendí que el reconocimiento social no es un premio, es una responsabilidad, porque ahora todos esperaban algo más. Esperaban una decisión, un acto, un movimiento que confirmara que ese respeto recién nacido no había sido un accidente. Yo miré el maletín cerrado sobre la mesa, luego a Ethan, luego a Verónica. Respiré hondo. La ascensión ya estaba en marcha, pero antes de elevarse, algo debía caer por completo. La ascensión no ocurrió de golpe ni con un anuncio solemne. Ocurrió como ocurren las cosas verdaderamente grandes, cuando todos ya saben que es inevitable. El jardín, que horas antes había sido escenario de humillación y caos, comenzó a transformarse en un espacio de orden silencioso. El inspector se movía con profesionalismo, el abogado tomaba notas, el personal seguía instrucciones claras. Y yo, sin levantar la voz, sin imponer presencia, me convertí en el punto de referencia. Cada decisión pasaba por mí. Cada duda buscaba mi mirada, no porque lo exigiera, sino porque el vacío de liderazgo que dejó Verónica Hale necesitaba ser llenado por alguien que no gritara. Ahí entendí que la verdadera ascensión no consiste en subir, consiste en ser necesaria cuando el sistema falla. Ethan observaba todo desde unos metros, con una mezcla de alivio y desconcierto. Nunca había visto a alguien ejercer poder así, sin arrogancia, sin amenazas, sin espectáculo, y eso lo sacudió más que cualquier regaño. Poco a poco comenzaron a llegar llamadas. No lo sabían los invitados, pero yo sí. El nombre del grupo empresarial de mi esposo ya estaba circulando entre abogados, socios y autoridades locales. Un CEO multimillonario no necesita presentarse para hacerse sentir. Su estructura habla por él. La diferencia era que esta vez yo estaba al frente. Tomé decisiones prácticas. Indiqué que la boda continuara sin interrupciones innecesarias, que los invitados que quisieran retirarse lo hicieran con discreción, que el personal fuera tratado con respeto absoluto. Nadie discutió, nadie cuestionó, porque cuando alguien asciende de verdad, no necesita demostrarlo. El personal me obedecía con tranquilidad. Los invitados asentían. Incluso quienes me habían despreciado buscaban ahora una palabra amable, una oportunidad de redención social. Yo escuchaba, pero no premiaba. La ascensión no es revancha, es orden. Verónica, mientras tanto, vivía su propia caída silenciosa. Observaba cómo la casa que creía controlar ya no respondía a sus gestos. Cada vez que intentaba intervenir, alguien más tomaba la palabra. Su estatus se evaporaba en tiempo real. Mark, su esposo, permanecía a su lado, pero ya no como protector, sino como testigo resignado. La ascensión extraordinaria se volvió evidente cuando el inspector se acercó y me pidió confirmación para proceder con un informe oficial que dejaría constancia de todo lo ocurrido. Asentí, no por castigo inmediato, sino por coherencia, porque el poder que no deja registro es solo teatro. Ethan se acercó nuevamente, esta vez con más firmeza. «¿Nunca vi a alguien manejar una crisis así?», confesó. Yo lo miré con honestidad. «Eso es porque confundimos liderazgo con ruido», le respondí, y vi cómo esa frase se le quedaba grabada. Porque la ascensión también transforma a quienes la observan de cerca.
conforme avanzaba la noche, el jardín se fue vaciando. Las luces seguían encendidas, pero el ambiente ya no era de celebración superficial. Era de ajuste, de reacomodo, de inicio. El jardinero Hank se acercó con respeto y me preguntó si debía cerrar ciertas áreas. Asentí y le agradecí por años de lealtad silenciosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca pensé ver esto», dijo. «Yo tampoco». Pero ahí estaba. Una mujer que había sido expulsada horas antes ahora tomaba decisiones que afectarían a todos. Y nadie lo cuestionaba, porque la ascensión no fue impulsiva, fue lógica, fue la consecuencia directa de haber soportado sin romperse, de haber observado sin responder, de haber esperado sin rendirse. Mientras cerraba el maletín por última vez esa noche, entendí que lo que estaba ocurriendo iba mucho más allá de una boda arruinada o una propiedad recuperada. Aquello tendría impacto real, legal, social, humano. Las decisiones tomadas esa noche cambiarían destinos. El personal tendría estabilidad. Ethan tendría que replantearse su historia familiar. Verónica tendría que enfrentar algo que siempre evitó, la realidad sin privilegios. Y yo había ascendido sin empujar a nadie, sin levantarme sobre cadáveres simbólicos, simplemente ocupando el lugar que siempre estuvo ahí, esperando ser reclamado. Pero aún faltaba algo, porque toda ascensión verdadera exige un cierre humano, una última lección, una verdad que no se impone, se deja sembrada. La mañana siguiente llegó sin música, sin vestidos elegantes, sin discursos ensayados. Llegó con un silencio raro, casi respetuoso, como si la casa misma estuviera procesando lo que había ocurrido la noche anterior. La luz entraba por los ventanales largos de la mansión, iluminando los pasillos vacíos que horas antes estaban llenos de risas forzadas y miradas altivas. Yo caminé descalza por el piso frío, respirando profundo, sintiendo algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Paz, no la paz de haber ganado, sino la paz de haber hecho lo correcto. Porque hay victorias que no se celebran con aplausos, sino con la tranquilidad de poder mirarte al espejo sin bajar la mirada. El personal comenzó a llegar poco a poco, con cautela, como si temieran pisar un terreno aún inestable. Los saludé uno, por su nombre, mirándolos a los ojos. Algunos se sorprendieron, otros sonrieron con timidez. Durante años habían trabajado en esa casa sintiéndose invisibles, tratados como parte del mobiliario. Ahora, por primera vez, sentían algo distinto: seguridad. Les expliqué con calma que nada cambiaría para peor, que sus empleos estaban protegidos, que el respeto no volvería a ser negociable. Vi alivio en sus rostros, vi lágrimas contenidas, y ahí entendí que el verdadero impacto de lo ocurrido no estaba en los documentos legales ni en las decisiones administrativas, sino en esas pequeñas certezas humanas que devuelven la dignidad perdida. Verónica Hale apareció más tarde, vestida de forma sencilla, sin maquillaje exagerado, sin joyas llamativas. Era otra mujer, no porque hubiera cambiado por completo en una noche, sino porque la realidad la había desarmado. Caminaba despacio, como quien entra a un lugar donde ya no manda. Cuando me vio, dudó. Se acercó con torpeza, sin saber qué decir. Durante años había hablado sin filtros, sin medir consecuencias. Ahora el silencio le pesaba. «No dormí», confesó finalmente con la voz baja. Yo asentí. «A veces no dormir es parte del proceso», le respondí. «No fue crueldad, fue verdad, porque hay despertares que duelen». Nos sentamos frente a frente en la terraza.
No como enemigas, tampoco como amigas, como dos mujeres que habían llegado a un punto inevitable. Verónica me habló de su miedo, de cómo había construido su identidad alrededor del control, del estatus, de la apariencia. Admitió, con dificultad, que humillar a otros la hacía sentir poderosa, aunque nunca satisfecha. No la interrumpí. Escuchar también es una forma de liderazgo. Cuando terminó, bajó la mirada. No esperaba que me trataras con calma después de lo que hice, dijo. Yo respiré hondo antes de responder. La calma no es para ti, expliqué. Es para mí. No quiero convertirme en lo que rechazo. Esa frase la desarmó más que cualquier amenaza. Ethan llegó poco después, acompañado de su esposa. Ambos se veían cansados, pero unidos. Él se disculpó. No por protocolo, sino con una honestidad torpe que solo aparece cuando alguien entiende que vivió sobre una mentira sin elegirla. Le dije que no cargara culpas que no le pertenecían, pero que sí tenía una responsabilidad: romper el ciclo. Asintió con fuerza. Me dijo que lo haría, que no quería repetir la historia de soberbia que había visto de cerca toda su vida. Ese fue uno de esos momentos pequeños que casi nadie nota, pero que cambian destinos enteros. Mi esposo llegó más tarde ese día. No con escolta, no con discursos. Llegó como siempre, observando primero, hablando después. Caminó conmigo por los jardines, escuchó cada detalle sin interrumpir. Cuando terminé, me miró con orgullo sereno. No todos saben usar el poder sin corromperse, dijo. Yo sonreí apenas. No es poder, le corregí. Es responsabilidad. Y lo creí de verdad, porque tener recursos, influencia o títulos no te hace grande. Te hace responsable de no olvidar que los demás también importan. Las decisiones que tomamos ese día fueron claras y humanas. Verónica y su esposo dejarían la propiedad en orden, sin escándalos, sin humillaciones públicas. A cambio, participarían en un proceso de restitución. Apoyo económico a programas comunitarios, becas para jóvenes del área y algo más importante aún, trabajo real, sin privilegios, dentro de una fundación que yo misma supervisaría. No como castigo, sino como aprendizaje. Verónica dudó, pero aceptó. No por orgullo, sino por cansancio. El cansancio de sostener una máscara durante años. Con el paso de las semanas, la transformación se volvió visible. No perfecta, no mágica, real. Verónica comenzó a llegar temprano a la fundación, a escuchar historias que nunca había querido oír. Historias de gente ignorada, desplazada, humillada como yo lo había sido aquella noche. Al principio le costó, luego empezó a cambiar. No porque yo la vigilara, sino porque cuando miras de frente lo que negaste durante años, algo se quiebra para siempre. Un día me escribió una carta, no pidiendo perdón, agradeciendo la oportunidad de aprender sin ser destruida. La leí en silencio y la guardé. No todas las lecciones necesitan respuesta inmediata. La mansión también cambió, no en lujo, sino en ambiente. Se volvió un lugar vivo, humano. El personal trabajaba con tranquilidad. El jardinero Hank volvió a silbar mientras cuidaba los rosales. Las risas ya no eran falsas. Y yo caminaba por esos pasillos sabiendo que recuperar algo no siempre significa poseerlo, sino devolverle su sentido. A veces pienso en esa primera escena, en la voz que gritó «¡Sáquenla!», en las miradas que me atravesaron como si no valiera nada. Y no siento rencor, siento claridad, porque esa noche entendí algo que quiero que tú, que estás escuchando esta historia, también entiendas. El respeto no depende de quién eres cuando te miran,
sino de quién eres cuando creen que no importas. ¿Cuántas veces hemos sido juzgados por la ropa, por el silencio, por no encajar? ¿Cuántas veces alguien fue humillado solo porque parecía menos? Esta historia no trata de riqueza, ni de una boda, ni de una mansión. Trata de algo mucho más profundo. El poder de elegir no destruir cuando podrías hacerlo. Si hoy tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías buscado venganza o transformación? Cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. ¿Alguna vez fuiste subestimado? ¿O viste a alguien ser tratado injustamente? No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir esta historia. Tal vez alguien la necesita esta noche. Y recuerda, las historias que realmente cambian vidas no gritan, resuenan. Hay historias que no se quedan solo en la pantalla. Se te meten en el pecho y te obligan a pensar. Porque esta no fue solo la historia de una boda, ni de una mansión, ni siquiera de un CEO multimillonario. Fue la historia de cómo tratamos a las personas, cuando creemos que nadie importante está mirando. ¿Cuántas veces alguien fue ignorado, humillado o apartado solo por no encajar? ¿Cuántas veces tú mismo guardaste silencio por miedo, por cansancio, por sentir que no valía la pena enfrentarte? Y la pregunta más incómoda de todas, si tú hubieras estado en esa boda, ¿de qué lado habrías estado? ¿Del lado de los que señalan? ¿Del lado de los que callan? ¿O del lado de los que eligen actuar con dignidad, incluso cuando nadie se los exige? Esta historia nos recuerda a algo poderoso. El verdadero poder no está en humillar cuando puedes, sino en transformar cuando tienes la oportunidad. Ahora queremos leerte. ¿Alguna vez fuiste subestimado o visto como menos de lo que eras? ¿Viviste una situación donde alguien se equivocó contigo y luego tuvo que enfrentarse a la verdad? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Aquí hay personas leyendo que quizá necesitan saber que no están solas. Y si esta historia te tocó el corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Porque las historias que cambian vidas no gritan, se quedan contigo mucho después de terminar.